Hola, muy buenas tardes con todos. Mucho gusto por estar aquí en una nueva ocasión en nuestro séptimo encuentro digital de los conversatorios de coyuntura del Banco Central del Ecuador. El día de hoy tengo el agrado de estar con dos compañeros, conocidos, amigos, economistas de muy notable y reconocida trayectoria por su formación, su experiencia y por todos sus conocimientos. José Gabriel Castillo y Jorge Guadalupe, sean bienvenidos el día de hoy a esta transmisión en la que vamos a conversar sobre la economía del comportamiento y su importancia en las políticas públicas. Bienvenido José Gabriel, bienvenido Jorge. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia y a Jorge también que nos acompaña. Sí, buenas tardes. Igual, Fernando, gracias por la invitación. A mi contertulio también y pues gracias por crear este espacio que creo que es importante para todos. Muchas gracias, gracias. Voy a comenzar con la presentación de nuestros invitados. Jorge Guadalupe es doctor en economía por la Universidad de Picardie, Jules Verne en Francia, maestría en economía por la Universidad de Grenoble en Francia, profesor de metodologías de investigación, estadística inferencial y economía monetaria, tanto en Ecuador como en universidades europeas, especialista en temas relacionados con macroeconomía, econometría, política económica y monetaria, así como economía experimental. Tiene experiencias en consultorías relacionadas con el levantamiento y análisis de información de políticas públicas. Ha realizado publicaciones en 13 revistas indexadas de alto impacto, tanto en formatos Latindex, Scopus, ISI Web y Science, así como en otros libros. Actualmente es investigador senior del Departamento de Investigación de la Universidad Tecnológica Indoamericana y director del Centro de Economía, Sociedad y Tecnologías. Nuevamente, bienvenido, Jorge. Voy a presentar a José Gabriel Castillo. José Gabriel Castillo tiene un PhD y un máster en Science en Economía por la Texas A&M University de los Estados Unidos. Es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, director del Centro de Investigaciones Económicas y del Laboratorio de Economía Experimental y profesor universitario e investigador de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Como docente e investigador ha colaborado con diversas instituciones de educación superior, entre ellas Texas A&M, UDLA y UTPL. Su agenda de investigación aborda temas en las áreas de microeconomía y econometría aplicada, economía experimental y del comportamiento, economía pública, evaluación de impacto, evaluación de proyectos y desarrollo. Como consultor ha trabajado en proyectos de desarrollo con diversas instituciones públicas y privadas, entre ellas el Banco de Desarrollo del Ecuador, UNICEF, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Ministerio de Finanzas del Ecuador, Ministerio del Ambiente, Hexagon Consultores, Ecoeficiencia y Diners Club del Ecuador. Sean bienvenidos, por favor, comenzamos con Jorge Guadalupe. Nuevamente bienvenido, el tiempo es tuyo, por favor. Okay, muchas gracias, Fernando. Me permito, antes de iniciar con mi exposición, simplemente extender un agradecimiento cordial a las autoridades del Banco Central por crear estos espacios que creo que son bien importantes para difundir la ciencia y para bajar la ciencia tal vez de un pedestal al conocimiento de todos nosotros. Y también quiero agradecer a la Universidad de Indoamérica, que es la universidad en la que trabajo, por abrir espacios para poder construir investigación desde estas áreas de economía que son muy importantes, que todavía están siendo muy poco exploradas a nivel latinoamericano, pero que empiezan a causar mucho impacto. Agradezco entonces a las autoridades de la Universidad de América y también tanto al rector, vicerrector, como director de investigación y al señor canciller por permitir que dentro del proyecto que yo manejo se pueda construir este tipo de cosas. Entonces paso a compartir mi pantalla. Y mi charla va a versar sobre economía experimental específicamente, que se parte de todo este tema de la economía del comportamiento y la economía experimental. Y me voy a enfocar básicamente en dos aspectos en esta charla. Primero, explicar que
qué viene a ser un experimento, cómo los experimentos han ganado importancia, sobre todo en las ciencias exactas, y cómo han venido reviviendo de cierta manera ese debate interesante que existe ya en la teoría económica entre el impacto de la teoría económica y la manera como leemos la realidad. Y en una segunda parte voy a dar cuenta de un artículo que lo publicamos este año, hace algunos meses, conjuntamente con compañeros del centro de investigación en el que estoy y el que coordino, que tiene que ver con poner a prueba uno de los axiomas principales de la economía, del comportamiento del consumidor, que es el axioma de transitividad. Entonces, ¿cuál es la intuición detrás de la economía experimental? ¿Cuál es la intuición detrás del experimento? ¿Qué es un experimento? ¿Por qué son importantes estos experimentos? Los experimentos lo que buscan es provocar un fenómeno en unas condiciones determinadas con el fin de analizar sus efectos o de verificar una hipótesis. Son importantes en este sentido porque lo que hacen es transformar un evento o tomar un evento y copiar de cierta manera este evento en un escenario más controlado para poder medir los impactos de este evento y para poder medir las variables que median a este evento. En este sentido, tenemos en las ciencias exactas un recorrido muy largo en lo que tiene que ver con la utilización de la experimentación. Tenemos la utilización de la experimentación normalmente en medicina, en campos como la genética, en campos como la biología, la bioética y ese tipo de áreas de importancia. De hecho, podemos ver que en la actual pandemia, en el COVID-19, que está golpeando con fuerza a todo el mundo, se están haciendo experimentos justamente para poder encontrar una vacuna que sea efectiva, que evite efectos secundarios y que pueda difuminarse y hacer amortizar el efecto nocivo que ha tenido la pandemia hasta este momento en el mundo. Tiene mucha historia el tema de la experimentación en las ciencias exactas, incluso en la física práctica. Y en economía, a pesar de que ya existen o existieron al menos en el siglo pasado algunos experimentos que daban cuenta o que intentaban probar algunos axiomas de la teoría económica, recién ha podido expandirse con fuerza la experimentación en economía, diría yo, desde hace un par de décadas. Y una de las razones que explica, de cierta manera, esta expansión de la economía experimental, de los experimentos en economía, tiene que ver con lo relacionado con, de cierta manera, la poca respuesta que ha tenido en ciertos momentos de transición o de crisis la teoría económica, por un lado. Y por otro lado, tiene que ver también con el tema de la rigurosidad que ha ido ganando la economía experimental. Y tal es el caso que hay al menos 3 o 4 premios Nobel que han ganado el premio Nobel de Economía en los últimos 20 años, cuya carrera académica está netamente ligada a la economía experimental. Y yendo un poco más, aspectos más precisos, la economía experimental busca desde lo epistemológico, como ya decía hace un momento, terminar un poco con las generalizaciones de la teoría económica y dar realismo a la economía. Entonces busca un poco asentar ciertos preceptos de la teoría económica y probar finalmente si son verdaderos o ciertos o no dentro de ciertas condiciones. Y desde lo práctico, probar teorías que normalmente se hacen, están relacionadas con elecciones individuales de los consumidores y probar hipótesis de teorías establecidas. Y me gustaría hacer, creo que es importante un poco para dejar claro cómo ha ido evolucionando en importancia la economía experimental, hacer una comparación entre lo que sucedía entre los años 2001-2010, entre esta década y la siguiente década. Como podemos ver en la columna de la izquierda, entre enero del 2001 y diciembre del 2010 se publicaban artículos relacionados con economía experimental en 9 revistas prominentes de economía. Y en esta década se publicaron 716 artículos ligados netamente a la economía experimental. El gráfico de barras que tienen a su derecha
se ve claramente cómo ha ido evolucionando, ganando importancia la economía experimental, y cómo entre los años 2001, entre el periodo 2001-2005 y el periodo 2006-2011, se duplicaron el número de artículos publicados en revistas indexadas de alto impacto relacionados con economía experimental. Y también tenemos que en el periodo del 2012 al 2020, en la siguiente década en la que nos encontramos, se publicaron aproximadamente en economía más o menos 243,000 artículos. La fuente de la que obtuve esto es la fuente de Scopus, entonces probablemente habrán otras fuentes que puedan dar cierta diferencia en el número de artículos, pero no creo que sea importante para la explicación. En todo caso, se publicaron 243,000 artículos en economía, de los cuales 2,956 fueron publicados en revistas especializadas en economía experimental, las que pueden ver aquí entre paréntesis. Y un dato que me pareció importante y que quería compartir con ustedes es que en ese periodo, en el periodo 2012-2020, se publicaron apenas 5 artículos de economía experimental en Ecuador, en la década que les menciono, lo que corresponde a un 0.1% de artículos publicados. Este es un dato interesante, viéndolo de manera abierta y positiva, porque justamente da cuenta de las posibilidades que se tiene o que tiene la economía experimental para ganar en importancia y para poder publicar, y de las posibilidades que tenemos nosotros, los investigadores de Ecuador, para poder ganar ese espacio, para poder llenar ese espacio que todavía está bastante abierto para la publicación. A modo de resumen, estas son las 6 áreas básicas en las que se está publicando temas relacionados con economía experimental. La primera, decisiones individuales, que tiene que ver con lo que decide el comportamiento del consumidor, preferencias sociales, mercados, juegos y macro y economía política. Una de los importantes avances de la economía experimental es que no solo se refiere a la experimentación relacionada con cómo se comporta un agente, sino también cómo se comportan instituciones en general. Y en ese caso, lo que se hace en economía experimental da cuenta y da una posibilidad enorme de trabajar sobre temas de macroeconomía, de economía política y de política económica. Entonces, una vez dado este resumen sucinto de lo que son los experimentos, la importancia que tienen en las ciencias exactas y en las ciencias sociales como la economía, me permito resumir lo que contenía el artículo del que les hablé en un inicio, relacionado con economía experimental, que se publicó hace si no me equivoco, hace 3 meses, en una revista de alto impacto de estos temas. Lo que nos planteamos con el equipo de trabajo con el que publicamos este artículo es verificar, probar la hipótesis relacionada con uno de los axiomas principales ligados a la racionalidad de la gente, que es el axioma de transitividad. En palabras rápidas y de manera resumida, lo que implica el axioma de transitividad es una elección entre bienes y saber si esa elección es racional o no es racional. De manera rápida les comento, la elección se da entre 2 bienes en un primer momento, entre A y B, luego se pasan a otros 2 bienes que son B y C, y finalmente se termina en una elección entre el primer bien y el último bien. Lo que plantea la teoría económica es si es válido el axioma de transitividad y es consistente el axioma de transitividad, entonces la persona, el individuo, la gente, como queramos llamarlo, siempre elegirá el bien A o el servicio A sobre el bien o servicio C. Eso quiere decir que es transitiva esa elección. Y eso nos propusimos probar. Nuestra hipótesis, como pueden ver resaltada en negrilla, era probar si la transitividad, de hecho afirmábamos que la transitividad no se puede generalizar por algunas condiciones que creo que en este momento no son tan importantes de mencionarlas, pero esa es la hipótesis de partida de nuestro trabajo. ¿Qué hicimos para probar este supuesto? Lo que hicimos es realizar un experimento, una especie de encuesta, donde poníamos a las personas, les preguntábamos, les poníamos frente a 3 situaciones diferentes. En una primera situación le poníamos frente a bienes y servicios y hacíamos que elijan
en esta triada siempre A sobre B, B sobre C y A sobre C. En un segundo momento les hicimos que se enfrenten a una situación en la que cada uno de los bienes tienen precios establecidos y ellos tienen un presupuesto establecido para poder escoger entre estos bienes. Y en un tercer momento lo que hicimos es pedirles que se pongan frente a una situación en la que este ingreso disminuye, los precios siguen siendo los mismos, pero este ingreso disminuye. ¿Por qué hicimos esto? Porque nos pareció que estas tres situaciones son situaciones de la vida cotidiana. La primera, vas a un mercado, estás frente a bienes y servicios y tienes que elegirlos. En la segunda, vas a un mercado, pero tienes como antecedente unos precios en el mercado y un presupuesto que tienes que ir modelando para poder comprar los bienes y los servicios. Y en una tercera situación siempre hay la posibilidad de que haya un problema en el mundo del trabajo y que haga que uno disminuya o caiga el ingreso disponible. Y lo que queríamos saber es si esa caída del ingreso disponible termina afectando las elecciones de los individuos. Una parte interesante del experimento es que dividimos en cuatro tipos de individuos, los dividimos por género para probar si la transitividad era diferente en el caso de hombres que en el caso de mujeres, o si en el caso del empleo, las personas que tenían empleo en el momento del experimento tenían reflexiones más transitivas que las que no tenían empleo. Dividimos también por rangos etarios para ver si los jóvenes pueden elegir de manera más transitiva que las personas adultas, y en el tema de la situación económica para ver si hay diferencias por ingresos, por tipo de ingreso que tenía cada persona. Entonces, lo que esto resultó o nos dio como resultado, de manera muy, muy simple, les cuento, es que en primer lugar no se encontró evidencia de transitividad en la mayoría de los casos. Lo que encontramos en el porcentaje de casos en los que se daba una elección transitiva no superaba el 9% de los casos en el total y en la división por cada uno de los tipos de individuos. Es decir, en los 4 tipos de individuos que habíamos dividido, el porcentaje tampoco superaba el 10% de transitividad y en general tampoco superaba este 10%. Pero nos dimos cuenta, y esto señala, de hecho es un hallazgo favorable que refuerza lo que dice la teoría, nos dimos cuenta que en los casos en los que existía transitividad, los individuos mostraban una transitividad fuerte, una elección fuerte, porque aparte de eso, no solo que elegimos, les pusimos a los individuos frente a elecciones para que nos digan qué prefieren o qué no prefieren, sino que les dijimos, una vez que eligieron el bien que preferían, les preguntamos si su preferencia de ese bien con respecto al que estaban eligiendo era fuerte o era débil, que es una de los teoremas que también se maneja en el tema de transitividad. Nos dimos cuenta que el género no es una variable relevante que determine en este caso la transitividad. Los hombres en cada uno de los casos eran tan transitivos como las mujeres, y el porcentaje de transitividad en los hombres y en las mujeres no era diferente. Pero lo que sí encontramos, y fue un hallazgo importante en este estudio, es que quienes eran empleados, quienes tenían un sueldo fijo, revelaban tener elecciones más transitivas que los desempleados. Entonces asumimos que tenía que ver también con un tema del ingreso disponible y que por ese lado se fueron definiendo los resultados del experimento. Eso sería de mi parte. Quiero mostrarles finalmente simplemente la referencia del artículo que publicamos hace algunos meses para que tengan más claro el nombre de la revista, el nombre del artículo, y dejarles ahí también mi mail para que, pues, si tienen alguna pregunta o si desean obtener el artículo, se los pueda enviar. Sin embargo, me parece importante destacar que este artículo se publicó en una revista de acceso abierto. Eso quiere decir que cualquiera de nosotros puede entrar a la revista, revisar el artículo y obtenerlo, porque el acceso a este artículo es abierto. Eso sería todo de mi parte y muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge. Gracias por tu presentación. ¿Podrías ayudarme quitando la pantalla? Claro. Gracias. José Gabriel, bienvenido nuevamente. Por favor, el espacio es tuyo. Bien, buenas tardes, Fernando, nuevamente. Un saludo a Jorge también y a quienes nos escuchan. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Sí. Confírmame también que puedes ver mi pantalla sin problema. ¿Sí? Este momento está muy bien. Perfecto. Bien, Jorge les ha contado ya algunos antecedentes sobre los temas de economía experimental. Una agenda que está relacionada al tema de economía experimental es este tema de economía del comportamiento, economía comportamental o economía conductual, como se la quiera conocer. Así que yo voy a aprovechar y les voy a dar algunas ideas de cómo entender estos problemas de la economía del comportamiento y ojalá un par de ejemplos de cómo pueden aplicarse algunos de estos conceptos, ¿no es cierto?, en época del COVID, básicamente, es decir, cómo pueden ser aplicados para combatir la pandemia desde el punto de vista del comportamiento. Entonces, un primer elemento importante es que esta agenda, digamos, no es tan nueva, realmente ya han habido varios esfuerzos, inclusive institucionales. En el Reino Unido se generó esta unidad, el Behavioral Insights Team, que precisamente es una unidad que estudia específicamente cómo aplicar los temas de economía experimental a temas de política pública. Y uno de estos, David Halpern, el director de esta unidad, expone, ¿no es cierto?, la importancia de la economía del comportamiento en estos términos. Muchos de los modelos de política se basan tradicionalmente en una comprensión ingenua de lo que impulsa el comportamiento, pero si se tiene en cuenta una visión más inteligente y matizada de cómo las personas toman decisiones, se pueden diseñar políticas que sean más efectivas, menos costosas y que hagan la vida más fácil para la mayoría de los ciudadanos. Esa es la motivación que está detrás de la implementación, ¿no es cierto?, de los temas de economía del comportamiento en las aplicaciones de política pública. Y entonces, para darles una introducción sobre este problema, ¿no es cierto?, ¿cómo los individuos toman decisiones? Bueno, en la teoría económica, ¿no es cierto?, tenemos este agente que es el Homo economicus y que se parece mucho a este individuo, ¿no es cierto? Este es Mr. Spock, es decir, un individuo completamente racional que toma decisiones evaluando el costo-beneficio con información completa, conoce todas las minuciosidades de la toma de esa decisión y actúa en consecuencia. Siempre he tenido esta visión, así que la versión moderna para las nuevas generaciones, ¿no es cierto? Cuando doy clases, está ahí Sheldon Cooper, es la versión moderna de este individuo racional, ¿no es cierto? Y básicamente la teoría económica ha construido muchos de los modelos suponiendo un comportamiento racional que se asemeja mucho a este tipo de individuo. Pero ¿cómo toman las decisiones los individuos en la realidad? Bueno, en la realidad somos una combinación, y somos una combinación perfecta entre Homero Simpson, ¿no es cierto?, y un individuo que hace cálculos e intenta tomar la decisión más racional, ¿no es cierto?, dentro del contexto de información del cual dispone. Sin embargo, el comportamiento humano está expuesto a una serie de sesgos, ¿sí?, a una serie de anomalías que han sido identificadas precisamente a través de la investigación experimental. Aquí hay una lista extensa, pero no exhaustiva, de todos los sesgos y anomalías del comportamiento, de las preferencias que han sido perfectamente identificados y que no son tan raros de encontrar, ¿no es cierto?, en el comportamiento humano y tienen consecuencias específicas en cómo los individuos tomamos decisiones. ¿Y cuál es la idea, no es cierto? Tradicionalmente, el enfoque tradicional, ¿no es cierto?, de la economía respecto de cómo los gobiernos, cómo las agencias pueden promover o intervenir en la toma de decisiones de los ciudadanos, ha ido en una de estas tres vías, a través de las leyes y de las instituciones, es decir, de establecer normas, regulaciones, requisitos específicos sobre los cuales el individuo puede actuar, las instituciones pueden actuar, ¿no es cierto?, los agentes económicos pueden actuar, ejerciendo el control, ¿no es cierto?, el poder coercitivo, ¿sí?, a través del sistema de precios, en donde se establecen políticas de, por ejemplo, de encadenamientos en los insumos, de subsidios a la producción, subsidios al consumo,
a través de aranceles, ¿no es cierto?, de políticas de salvaguardias, a través de controles de precios, a través de promover la competencia en los mercados, ¿no es cierto? Y cómo esto tiene una consecuencia en la conformación de los precios. Y finalmente, a través de hacer la información de los mercados pública, es decir, a través de establecer esquemas en los cuales se puede difundir información para que los agentes tomen decisiones de la forma más informada posible. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el enfoque comportamental, en cambio? ¿No es cierto? Aquí hay una idea, y es una idea poderosa, que es una idea de Thaler y Susten. Thaler fue Premio Nobel de Economía en el año 2017, Premio Nobel de Economía, precisamente por esta idea, ¿no es cierto?, de la arquitectura de la decisión, o lo que lo menciona en su libro famoso, ¿no es cierto?, Notch, el paternalismo libertario. Es decir, esta idea de que los individuos, cuando van a tomar una decisión, no necesitan ser coercionados directamente, y en lugar de establecer esa decisión en base a una regulación específica, se puede manipular, digamos, ¿no es cierto?, transformar, construir, estructurar el ambiente en el cual el individuo toma la decisión, de tal forma que la decisión final, ¿no es cierto?, sea la decisión, entre comillas, más adecuada, pero que sale precisamente de las propias preferencias del individuo. Es decir, el individuo no es coercionado, es perfectamente libre en tomar las decisiones, pero recibe una suerte de guía, a veces imperceptible, ¿no es cierto?, de cómo puede tomar esa decisión. Y en este sentido hay tres conceptos clave, ¿no es cierto? El primero es lo que se denomina nudges, o son pequeños empujones, leves empujones, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la idea? Es sugerir de una forma indirecta, ¿no es cierto?, a veces imperceptible, cuál puede ser una decisión específica, ¿sí? El segundo concepto es este que se denomina sludges, que es básicamente, sludges es como enlodarse, ¿no es cierto?, empantanarse en una decisión, y esto es lo que sucede cuando en lugar de facilitar, ¿no es cierto?, un proceso, lo puedo hacer más difícil. ¿Sí? Si yo quiero que los individuos no escojan esa vía, no necesito prohibir que los individuos escojan la vía, lo que tengo que hacer es más compleja la decisión de adoptar ese camino, ¿de acuerdo? Y finalmente esta idea de boost, que es de impulsos, ¿no es cierto?, que es una idea un poco más nueva y que habla precisamente de que en lugar de construir el ambiente en el que el individuo toma la decisión, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si ustedes están en un supermercado, ¿cuál es el orden de las perchas? El orden de los productos en las perchas. ¿Por qué, por ejemplo, en un supermercado los productos de consumo diario, como la leche, el pan, los huevos, no están, ¿no es cierto?, en las perchas exteriores, están siempre al fondo? ¿Sí? ¿Cuál es esa motivación? A eso se refiere la arquitectura social. Los boosts, en cambio, hablan de mejorar la capacidad de los individuos de tomar las decisiones, es decir, de que desarrollen sus capacidades en términos de no solamente tener información, sino de estar mejor formados para tomar esas decisiones. Y en este sentido, hay muchísimas herramientas que están detrás de la economía del comportamiento que se pueden implementar. Joely hace un resumen de algunas de estas herramientas para un contexto distinto, para un contexto de calentamiento global, ¿no es cierto?, cuáles pueden ser herramientas que motiven a un consumo más consciente, ¿no es cierto?, de los servicios y recursos ambientales, pero exactamente lo mismo puede aplicarse, por ejemplo, al problema del COVID, al problema de la pandemia. ¿Qué tipo de herramientas tenemos? Bueno, proveer una retroalimentación oportuna, ¿sí?, proveer recordatorios para que la gente tome esa decisión, acercarse durante la transición, utilizar indicadores intuitivos para poder exponer la información, elegir un momento representativo, un momento adecuado, ¿no es cierto?, para transmitir la información. No es lo mismo transmitir la información del cuidado de lavado de manos, ¿no es cierto?, fuera de la pandemia o un poquito antes de la pandemia, que hacerlo en la mitad, es decir, cuando ya se convierte en un elemento prácticamente obligatorio. Utilizar múltiples esquemas de comunicación, ¿no es cierto? Los departamentos de comunicación institucionales y gubernamentales tienen que pensar precisamente en cómo diversificar el mensaje, es decir, es un mismo mensaje, pero tiene que diversificarse en función de los públicos que intentan atender. Hacer que la información sea de más fácil acceso, ¿sí? Replantear las consecuencias, ¿sí?, de tomar las decisiones en términos de lo que le importa a la gente. ¿De acuerdo? Es decir, si tengo que pensar cómo plantear una alternativa respecto de cómo
ir a un hospital puede tener consecuencias en términos de contaminarse por el ambiente, por la enfermedad y por la pandemia, debo plantearlo en términos de cuál es efectivamente el costo que va a asumir el individuo al hacer eso, cuáles son esos riesgos. Reducir el costo de entrada, ¿no es cierto?, cuando existen costos de entrada en los mercados, o establecer un esquema de distribuir ese costo en el tiempo. Reducir el set de elección, esto es importante. Por lo general tendemos a pensar que si tenemos muchas decisiones, el individuo está mejor. Bueno, en la práctica, ¿no es cierto?, en la experimentación se ha mostrado que los menús muy amplios de productos, por ejemplo, generan problemas, los individuos se confunden y no necesariamente toman la mejor decisión, así que a veces es mejor reducir ese menú hacia las opciones que son relevantes para el individuo. Incrementar la exposición del comportamiento de los individuos y ofrecerle un reconocimiento, ¿no es cierto? Comunicar la norma específica, conseguir un compromiso de parte de las personas y establecer la elección por default, es decir, la que ustedes van a encontrar establecida, por ejemplo, en un sistema, en una encuesta, ¿sí?, de aquella que es más apropiada. Típicamente, esta es una herramienta que se utiliza, por ejemplo, para la donación de órganos, ¿cierto? En muchos estados, en Estados Unidos, la donación de órganos por default, los individuos que sacan la licencia donan los órganos y en lugar de optar donar los órganos, tienen que optar salir de la donación de órganos, ¿no? Y eso ha mostrado una mejor respuesta en términos de la tasa de contribución a ese objetivo. ¿Qué persiguen estas herramientas? Bueno, yo lo voy a resumir en 4 objetivos puntuales. El primero, llamar la atención de la gente. ¿Sí? Llamar la atención de la gente es importante en términos de cómo se quiere transmitir la información y algunas de estas herramientas cumplen precisamente o atienden a ese objetivo. Un segundo objetivo es despertar, motivar el deseo de la gente para contribuir al objetivo social. Es decir, no necesito coercionar al individuo, tengo que hacer que el objetivo social, por ejemplo, en el caso de la pandemia, la salud pública, ¿de acuerdo?, sea una decisión más atractiva para el individuo en términos de los costos que tiene disponibles. Relacionado a esto es facilitar información al individuo para que evalúe adecuadamente el riesgo, ¿sí?, y evalúe el costo-beneficio de las decisiones que toma. En términos de la pandemia, pensemos lo que en estos días hemos escuchado, por ejemplo, de nuestras autoridades de salud, ¿cierto? En Quito hay problemas respecto del incremento de los contagios y de los fallecimientos. La pregunta es, la autoridad debe enviar un mensaje, ¿no es cierto?, que permita a los individuos evaluar mejor ese riesgo. El riesgo es más explícito cuando los contagios se están incrementando, por lo tanto el mensaje tiene que ir acorde. Y finalmente, hacer más accesible información compleja, es decir, es muy difícil, la cantidad de información que tenemos en este momento disponible en el mercado, es muy difícil que los individuos seleccionen la información más adecuada. La única forma de hacer eso es que pase por un esquema, ¿no es cierto?, por un embudo en el cual se traduce eso a un lenguaje que sea más accesible para la gente. Perdón. En ese sentido, entonces, veamos algunos ejemplos. Sí, les voy a mostrar un par de ejemplos que me parecen interesantes de cómo la aplicación de estas estrategias pueden efectivamente generar mejores resultados. Un primer ejemplo es un documento de trabajo de Banerjee. Banerjee es el Premio Nobel de Economía del 2019, profesor del MIT, que ganó además este premio con su esposa Esther Duflo, y que hacen precisamente muchos experimentos, ¿no es cierto?, experimentos de campo, en particular en países de África. Y la pregunta que está detrás, ¿no es cierto?, es, existe abundante información respecto de la pandemia, pero ¿cuál es la información relevante? ¿Cuál es la información más efectiva para que efectivamente el comportamiento de las personas cambie, ¿sí?, en términos de disminuir su exposición al contagio? Ellos van a hacer un experimento, y aquí les cuento un poco estos detalles del documento de investigación de ellos para que los tengan presentes. ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Van a enviar un link, ¿sí?, a un video y lo van a enviar a través de mensaje de texto. Este es un experimento de campo muy grande, lo van a enviar a 25 millones de clientes de una compañía telefónica de un total de 28 millones de clientes, y en donde los 3,000 de diferencia van a constituir la población de control, es decir, la población que no recibe ninguno de los tratamientos de información que van a proveer estos autores.
¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento va a ser enviar 8 mensajes distintos, ¿sí? 2 relacionados a tener un comportamiento más cuidadoso, 2 relacionados a mensajes que hablan explícitamente de cuál debe ser el comportamiento de los individuos. Por ejemplo, lavarse las manos, ¿sí? Y 2 mensajes van a estar relacionados a un problema social que se presenta en este ambiente, que de hecho lo vivimos en el Ecuador también al inicio de la pandemia, el hecho de que había una cierta reticencia de la población no contagiada respecto de la población contagiada, ¿cierto? Inclusive hubieron algunas reacciones, recuerdo en Guayaquil, cuando ya se identificaron a las personas. Este, de hecho, es una de las razones por las cuales no se ha identificado o no se ha liberalizado la información de contagios en el país. Precisamente porque la reacción social puede ser negativa. Así que algunos de estos mensajes están dirigidos a esta línea y otros mensajes están dirigidos precisamente a promover el contacto, es decir, que haya un contacto con el médico en caso de tos o de fiebre, ¿sí? ¿Cómo lo van a hacer? Porque esto es un experimento. Bueno, el tratamiento, estos tratamientos de información se van a asignar de manera aleatoria a través de unidades geográficas específicas, se utilizan los códigos postales, pero es el equivalente a decir que se va a enviar a un barrio específicamente, ¿no es cierto?, esa información. Y lo que van a hacer estos autores va a ser una encuesta de seguimiento de ese tratamiento, ¿sí?, en los próximos 5 días. El periodo de hacer el seguimiento es importante porque si se hace en un periodo muy prolongado, ¿no es cierto?, probablemente ya la pandemia se extiende, así que los resultados del experimento pueden ser completamente inútiles, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento entonces en este experimento? Es lo que sería un notch de atención o de información, ¿sí? Este es Banerjee, ¿no es cierto? Este es el autor, él es un premio Nobel. Además, él es originario de la zona en donde se hace este experimento, de de Bengalí Oeste, en la India. Y es precisamente quien es el autor del video, es decir, él es autóctono de esta zona y sale como directamente dentro del broadcast del video en este tratamiento. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, un primer elemento importante es que el mensajero importa. ¿Quién es el mensajero? ¿Quién transmite el mensaje importa? Y en particular, en algunas investigaciones relacionadas con redes sociales, y en este caso, en este estudio relacionado con un video a través de una compañía telefónica, es que una celebridad, ¿sí?, y en particular una celebridad relevante a la población de la zona, es más confiable, entre comillas, ¿no es cierto? Tiene mayor credibilidad de lo que tiene un funcionario o una autoridad, ¿sí? Y esto es importante porque si queremos que el mensaje sea efectivo, probablemente tenemos que pensar en quién es el mensajero. Un segundo elemento es el mensaje, o en este caso más bien el canal del mensaje, ¿sí? El video es mucho más efectivo que los mensajes de texto masivos. Nosotros hemos recibido, de hecho, en toda esta pandemia, muchos mensajes de texto. ¿Cuál es el problema de los mensajes de texto masivos? La gente no conversa de ellos, son fáciles de ignorar, no generan una discusión colectiva que precisamente motive la conciencia sobre el problema, ¿sí? En este sentido, el video de una persona relevante a la zona es mucho más efectivo. ¿Cuáles son los resultados en términos de la intervención? Bueno, el comportamiento de la población que recibe este tratamiento cambia drásticamente, en particular casi se duplica, solamente en esta población se duplica el nivel de reporte de síntomas relacionados con el COVID-19. En la encuesta se pregunta sobre un montón de comportamientos relevantes a la pandemia y se evalúa que hay un mejor comportamiento preventivo en general, inclusive en comportamientos que no fueron sujetos, que no fueron parte del mensaje, como por ejemplo el uso de mascarillas. El uso de mascarillas no fue parte del mensaje de los tratamientos, sin embargo, se reporta que los individuos empiezan a utilizar más inclusive estas otras alternativas. Y un elemento importante, hay un spillover, ¿no es cierto? Hay un efecto de difusión en la comunidad de las zonas de referencia donde está la población que recibió ese tratamiento, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque es más fácil a través de las redes sociales transmitir un mensaje que es relevante a la gente. En otras palabras, cuando la gente recibe este video, lo distribuye a su red de contactos y esto permite que el efecto se multiplique. Y un elemento importante también es que el comportamiento versus el conocimiento
no constituyen una relación uno a uno. En otras palabras, es mejor hacer énfasis en reglas de comportamiento específico que en pensar mejorar el conocimiento, ¿sí?, específico de las personas respecto de la pandemia para generar un cambio de comportamiento. Otras estrategias, ¿sí? Otras estrategias, por ejemplo, voy a recoger aquí algunas relacionadas a los mensajes, ¿no es cierto? Utilizando este concepto de la prominencia de la acción deseada, se puede simplificar el lenguaje técnico, ¿no es cierto? Se pueden emplear colores y tipografías que sean atractivas y, en definitiva, reducir la carga cognitiva, es decir, de cómo los individuos comprenden e interpretan la información que se les envía. Un ejemplo que recoge Martínez y otros autores en un documento del BID es precisamente este, ¿no es cierto? Al principio se hablaba de que tenemos que respetar la distancia social. ¿Cuál es el problema, no es cierto? Esta idea de distancia social es un nuevo concepto. La gente no tiene claridad de qué exactamente significa. Es un concepto vago, ¿sí? Y básicamente hay un problema conceptual también. De hecho, se inició una conversación respecto de si el concepto debía ser distancia social o tenía que ser distancia física, pero acercamiento social, ¿no es cierto? Entonces, este mensaje no es claro y permite esta discusión que no necesariamente va al punto. Un mensaje más claro, ¿no es cierto?, es directamente hablar del comportamiento. Quédate en casa. Haz mercado una vez por semana. ¿Sí? Son palabras conocidas, el mensaje es claro, específico y concreto respecto del comportamiento. Asimismo, muchos de los mensajes se han transformado en el tiempo, ya reconociendo algunos de estos elementos, por ejemplo, elementos de lo que se denomina heurística, es decir, establecer reglas sencillas y prácticas que la gente las pueda comprender y las pueda recordar, básicamente, ¿no es cierto? Entonces, utilizar anagramas, mensajes, lenguaje fácil de recordar y entender. Aquí hay un typo, perdón. ¿Sí? Como por ejemplo, estas dos versiones. ¿Sí? Relacionar el mensaje hacia 5 reglas puntuales: lavarse las manos, toser en el codo, no tocarse la cara, limpiar o mantenerse a distancia, ¿no es cierto?, en los pies, y si te sientes mal, quédate en casa. ¿Sí? Un mensaje muy sencillo de recordar. O un anagrama, como en este caso, ¿no es cierto?, en donde se transforma la palabra salud, ¿no es cierto?, en saludo Spock. Hace referencia precisamente al protagonista de Star Trek que les mencioné al inicio, ¿no es cierto?, que es básicamente un contacto leve. Aíslate, ¿sí?, en caso tengas síntomas, lava tus manos, usa tu antebrazo, deja de tocarte. ¿Sí? Estas son formas en las cuales se puede transformar el mensaje de una manera fácil de recordar. O también se puede, a través de hacer un diagnóstico de estos elementos, por ejemplo, establecer un punto de referencia de los individuos. Hablábamos al inicio de que tenemos que lavarnos las manos por 20 segundos, ¿sí? Pero la pregunta es, el individuo probablemente no va a contar 20 segundos cuando se está lavando las manos. Entonces, ¿qué puede hacer? Bueno, puede cantar cumpleaños feliz 2 veces, ¿no es cierto? O puede cantar un extracto de Race Against the Machine, ¿no es cierto?, que fue uno de los mensajes para quienes nos gusta el rock. Entonces escuchamos eso y te lavas las manos, ¿no es cierto?, cantas una estrofa específica y han pasado 20 segundos sin que tú necesariamente los estés contando. Otra forma de transmitir el mensaje es establecer normas sociales, es decir, dejarle saber al individuo cómo se está comportando el resto de la población, de tal forma que él, típicamente este es un comportamiento humano, tenemos a converger hacia la norma social, nosotros nos comportemos de manera similar. Entonces, decir en el mensaje, por ejemplo, cada vez son más personas que entienden la importancia de lavarse las manos por 20 segundos, ¿sí?, de tal forma que los individuos reaccionen a ese mensaje. Finalmente, algunos comentarios. Toda esta área de investigación de la economía experimental y del comportamiento también está sujeta a algunas críticas. Algunas de estas críticas se relacionan al hecho de que la forma de medición, ¿no es cierto?, es muy específica al problema que está detrás de la investigación. Otro de los elementos, y esta es una crítica importante, ¿no es cierto?, es que la economía del comportamiento permite a los hacedores de política evitar soluciones dolorosas, pero que pueden ser más efectivas y que están fundadas en la economía tradicional. Por poner un ejemplo, ¿no es cierto?, en lugar de poner una sanción pecuniaria, uno podría generar algunas estrategias utilizando economía del comportamiento, pero la pregunta es, eventualmente puede ser que sea necesario establecer esa sanción pecuniaria de todas formas porque la gente no va a hacer caso.
Y finalmente, los efectos de corto plazo no son los efectos de largo plazo. Y esto es importante. Este tipo de estrategias necesitan típicamente asimismo una planificación en términos de reforzar el mensaje. No es suficiente lanzar el experimento, lanzar el mensaje y esperar que los resultados se permanezcan en el tiempo. Típicamente los individuos adaptan su comportamiento y por lo tanto hace o es necesario un refuerzo. Y en ese sentido hay muchas lecciones que están detrás de la economía del comportamiento. Yo me voy a concentrar en la última, en esta lección que resume un documento del BID, es que, bueno, está bien, ¿no es cierto? La economía del comportamiento y estas estrategias son útiles, pero no todo lo que se puede hacer en términos de política pública tiene que ser exclusivamente economía del comportamiento. Necesitamos combinar precisamente estas nuevas herramientas con herramientas de la economía clásica que nos permita tener resultados más efectivos. Eso es lo que quería mostrarles y compartir con ustedes. Les agradezco mucho nuevamente por la invitación de parte de nuestro laboratorio y del Centro de Investigaciones Económicas del SPOL, en donde trabajamos básicamente estos temas y estamos disponibles para cualquier comentario o pregunta adicional. Muchas gracias. Muchas gracias, José Gabriel. Muy gentil. Muchas gracias a ambos por las explicaciones. Tratar de hacer mucho más fácil y comprensible en un lenguaje más directo o con ejemplos, algo complicado de entender para los ciudadanos. Entonces, aquí estamos en estos encuentros, estos espacios que busca el Banco Central para entregar información tanto del ámbito financiero, del ámbito económico, así como del ámbito del management a la ciudadanía en un lenguaje común, en un lenguaje familiar que permita ir socializando y generalizando este conocimiento. Me permito hacer antes de las preguntas unos saludos a todos quienes nos acompañan en la transmisión: Marcelo Castro, Grace Rivera, Guido Andrés Moncayo, René Naranjo, Wilson Cabrera, Paula Sánchez, Edgar Guerra, David Castro, Joana Delgado, Verónica Valencia, Marcelo Aguayo, Nixon Torres, Andrés Padilla, César Polivio Guadalupe, Daniel Vasco, Guido Vega, Irma Mosquera, Norma Jiménez, Diana Karina en el Departamento Médico del Banco Central. Vamos a comenzar con las preguntas. Esta parte voy a comenzar igual con Jorge, la primera pregunta, y vamos alternando. Hago una pregunta y por favor ustedes van respondiendo. Jorge, ¿cuáles son los aportes de la economía experimental para entender el comportamiento social y económico de los agentes económicos? De acuerdo, gracias por la pregunta. El aporte de la economía experimental es justamente eso, poner más que en duda, plantearse una duda con respecto a lo que, a las hipótesis básicas del comportamiento de los seres humanos que han estado vehiculadas por la teoría económica. Entonces, la economía experimental lo que busca es decir, hacer la pregunta, ¿es cierto lo que me dice la teoría económica? ¿Es cierto lo que desde hace algunos años, algunas décadas, yo diría un siglo probablemente, se está afirmando con respecto a cómo funcionamos los seres humanos, no solamente con respecto a los demás, a la interrelación con los demás, sino con respecto a las elecciones, con respecto a cómo nos vemos frente a las instituciones y con respecto a cómo las instituciones creen que decidimos y creen que nos comportamos. Entonces, en este sentido, la experimentación lo que hace es poner sobre el tapete las condiciones bajo, obviamente, un escenario distinto en la mayoría de los casos, porque se hace en la economía experimental, en la mayoría de los casos se hace en laboratorios experimentales, aunque pueden hacerse también experimentos fuera de los laboratorios, pero es un poco más complicado controlar ciertas variables. Entonces, lo que hace es experimentar tomando en cuenta un evento y preguntando a los individuos, acercándose a los individuos, acercándose a los fenómenos y preguntando directamente, no haciendo la pregunta de la hipótesis de la teoría económica, pero preguntándoles directamente cómo es que ustedes se comportan, cómo es que ustedes miran esto, cómo actúan frente a un experimento y cómo ese experimento finalmente termina definiendo no solamente las elecciones, sino los resultados de lo que esperamos obtener. O sea, quisiera un poco, simplemente para cerrar la respuesta, dar cuenta de que la experimentación, como ya dije en mi charla, la experimentación tiene ya muchos años utilizándose en las ciencias exactas con mucho éxito.
y en las ciencias sociales, en específico en la economía, empieza a levantar, empieza a buscar soluciones que son alternativas, a dar respuestas alternativas a lo que está pasando. Entonces, en ese sentido, es bien importante este camino de la economía experimental y de la economía del comportamiento. Muchas gracias, Jorge. Vamos con José Gabriel. ¿La economía experimental es una parte más de la economía o debe ser entendida como una caja de herramientas a disposición de la economía? ¿Permite de alguna u otra manera capturar más datos, más información de la realidad? A ver, la economía experimental, si quieres, es probablemente el puente que tenemos, ¿no es cierto?, entre la teoría económica y el empiricismo, ¿no es cierto?, la práctica de obtener información real de cómo se comportan los individuos. En ese sentido es una herramienta. En ese sentido, la economía experimental es una herramienta más. ¿Sí? Es una herramienta más en la cual, de hecho, es una herramienta útil porque ha permitido corroborar muchas hipótesis de la teoría económica, en algunos casos, ¿no es cierto?, entendiendo cuáles son las condiciones del ambiente de decisión, cuáles son las reglas de juego que determinan los comportamientos que conforman esas hipótesis, por un lado, pero también ha permitido falsear algunas de esas hipótesis del comportamiento humano, ¿no es cierto?, permitiendo que la teoría económica avance hacia incorporar estos nuevos elementos, ¿sí?, estos nuevos sesgos, estas nuevas anomalías que se identifican de tal forma que sea posible tener una mejor o más precisa caracterización del comportamiento humano. Entonces, en ese sentido, la economía experimental y el derivado, ¿no es cierto?, o paralelo, que es la economía del comportamiento, hacen eso, ¿no es cierto?, contribuyen con esta nueva forma de aproximarse al entendimiento del comportamiento económico a complementar, ¿no es cierto?, lo que teníamos en términos de la teoría económica. En algunos casos, como digo, confirmando, en algunos casos precisando, y en algunos casos refutando, ¿no es cierto?, lo que encontramos dentro de los modelos económicos. Ahora, que sea más preciso o no, esto es un dilema, ¿no es cierto? Los experimentos se hacen en ambientes controlados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos permite precisamente, en ese sentido, tener mayor seguridad de cuál es la información que realmente es relevante para la toma de decisiones de los individuos. ¿Sí? Por ponerte un ejemplo, ¿no es cierto? Cuando uno va a un micromercado, uno solo puede observar que la persona compró o no compró el artículo que está en la percha, ¿no es cierto? Pero no puede observar cuál de la información que está expuesta, ¿no es cierto?, en ese producto, o la textura del producto, o el color, o la presentación, o el aroma, ¿no?, o la ubicación, ¿sí?, del producto, o finalmente la hora del día del producto, cuál es lo que determina la decisión de compra. Eso en la teoría económica, sencillamente, o mejor dicho, antes de la economía experimental y el comportamiento, resumíamos este problema diciendo todo lo demás permanece constante, ¿no es cierto? Asumimos que cualquier cosa adicional es información irrelevante para la toma de decisiones. Entonces, en ese sentido, la economía del comportamiento y la economía experimental han permitido tener un bagaje de conocimiento mucho más rico en términos de cuáles pueden ser posibles explicaciones de ese comportamiento y cuáles pueden ser los ambientes de decisión que efectivamente llevan a corroborar o a falsear una hipótesis de la economía o de la teoría económica. Gracias, José Gabriel. Jorge, tu estudio, tu investigación en base a la transitividad de las preferencias, ¿se puso en duda alguna vez, conforme la evidencia, conforme los resultados que tú obtuviste, se puso de alguna manera en tela de duda el principio de la teoría de la elección racional, donde no todas las decisiones de los individuos maximizan su utilidad o su beneficio? Sí, justamente uno de los axiomas de la teoría de elección racional ligado al tema de la utilidad es el de transitividad. Lo que implica es que básicamente si yo soy racional según la teoría económica, debería elegir de esta manera, de manera racional, es decir, elegir siempre a lo que me es o me parece ser más útil sobre lo que me es o me parece ser menos útil.
Ese es un axioma central de la teoría de la racionalidad, de la teoría de la utilidad. Entonces, lo que se trató de mostrar, o mejor dicho, de probar en este sentido es si ese axioma funciona en la realidad, en la realidad de una serie de individuos. Nuestra muestra fue de 70 individuos con las condiciones que ya les había especificado. Entonces, de probar si en el caso de ellos eso se mostraba tal cual decía la teoría. Y lo que comprobamos es que, en efecto, este axioma no se cumplió de la teoría. Por lo tanto, es probable que si sumamos cada uno de los axiomas, asumiendo que uno no se cumplió, es probable que la racionalidad no sea tan clara como se expone en la teoría económica. De hecho hay el siglo pasado, un sociólogo economista, Herbert Simon, hablaba ya de la racionalidad limitada, ¿no? Que no es absoluta. Pero lo que buscábamos incluso entender es que cuando se postulan las premisas básicas de la racionalidad del individuo, que vienen ya desde el siglo pasado, no se postula necesariamente desde la base de algo existente. Se postula desde la base de la utilización de la matemática lógica para construir un sistema de racionalidad. Eso es lo que hacen básicamente los iniciadores del tema de la racionalidad. Lo que hacen es poner una estructura de matemática, de lógica, y empezar a buscar el tema de las preferencias con una estructura lógica, no necesariamente atendiendo a lo que les decían las personas o lo que habían visto en las personas. Entonces, en ese sentido, el surgimiento de la economía experimental, de la economía del comportamiento, lo que hace es eso, o sea, es básicamente decir, bueno, terminemos por preguntarnos algo. Todo lo que nos estaban diciendo relacionado con la racionalidad, eso no es cierto, pero desde la pregunta, desde la experimentación, desde los individuos. Y creo que esa es una de las cosas sumamente más importantes, diría yo, de la economía experimental. A nosotros lo que encontramos no solo es que había mayor intransitividad en las preferencias, sino que también encontramos que cuando hay transitividad se cumple lo que decía la teoría económica. Entonces, creería que es un punto de partida bien importante de la economía experimental, que todavía hay muchísimo por experimentar, hay muchísima tela que cortar en economía experimental, y que sí es un instrumento de la economía, pero es más que un instrumento, es un área que está ganando muchos adeptos y que seguramente se transformará en un área de la economía muy importante como las demás, como macroeconomía, microeconomía y las demás áreas de la economía en general. Muchas gracias, Jorge. José Gabriel, tú has mencionado y comentabas que dentro del ESPOL hay un laboratorio de economía experimental. Hacer experimentos en un laboratorio o hacer experimentos en campo, ¿cuáles son las diferencias? A ver, hay dos diferencias fundamentales, ¿no es cierto? En un laboratorio, en primer lugar, lo que se intenta hacer es reproducir lo que sería la estructura de incentivos, ¿sí?, de los individuos cuando van a tomar decisiones. No es una simulación, ¿cierto? No podemos traer a un laboratorio una decisión relacionada con el medio ambiente, no podemos traer a un laboratorio una decisión relacionada con inversión pública, ¿no? ¿Me explico? Lo que se intenta hacer en un laboratorio es reproducir el esquema de incentivos, y la idea es, bueno, ese esquema de incentivos que se plantea se parece al esquema de incentivos de la situación real, es decir, de la situación fuera del laboratorio. Eso es lo importante, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay mucho trabajo de creatividad en términos de intentar reconstruir esa estructura de incentivos para poder evaluar. En el laboratorio, la investigación desde el punto de vista de lo que le llamamos el análisis causal, es decir, poder identificar relaciones que son realmente causa-efecto, ¿no es cierto? Que son realmente o que se aproximan a lo que entendemos en las ciencias como esta relación causa-efecto. En un laboratorio esto es muy consistente, ¿de acuerdo? En un laboratorio con un ambiente controlado, esto es muy consistente, los resultados son muy consistentes, los protocolos experimentales pueden reproducirse en muchas partes del mundo. Yo he hecho experimentos en algunos lugares
y en la medida en que el protocolo se cumple y la estructura de incentivos es la adecuada, los resultados se replican. Entonces, esto permite tener cierta confianza en términos de lo que se obtiene del conocimiento. Hacerlo fuera del laboratorio, ¿sí? o experimentos fuera del laboratorio, uno tiene que ceder algo, y lo que está cediendo en ese sentido es esto que se llama validez interna, que es perder un poco el control respecto del ambiente de decisión. Porque afuera, ¿no es cierto?, ya no puedo controlar exactamente qué cosa distrae al individuo cuando va a tomar la decisión, no puedo controlar si efectivamente está poniendo atención a la pregunta que yo le estoy haciendo, ¿no es cierto? El individuo puede estar muy cansado o puede estar de apuro, ¿sí? Si, por ejemplo, estoy queriendo hacer una encuesta. Entonces respondo cualquier cosa, ¿sí? Es muy difícil en un experimento de campo, ¿no es cierto? Hay que ceder eso. El costo que se paga es perder un poco esa consistencia. ¿Qué se gana, en cambio? Es esta idea de que el ambiente de decisión es el ambiente de decisión natural del individuo. Es decir, efectivamente, el individuo cuando va a tomar decisiones está expuesto a muchas distracciones. Así mismo tomamos decisiones. Entonces, la diferencia está fundamentalmente ahí. Por supuesto, hay muchos detalles de esta experimentación en ambos lados, pero yo diría que esa es la diferencia fundamental. Ambos tipos de experimentación, experimentos de campo y experimentos de laboratorio, o lo que se llama experimentos de laboratorio en el campo, ¿no es cierto? Lab in the field experiments, tienen sus ventajas y desventajas y permiten evaluar cierto tipo de preguntas, ¿no es cierto? Esto es, tenemos que buscar la herramienta adecuada para el problema de interés adecuado. Gracias, José Gabriel. Jorge, en la experiencia, tú mencionabas que tu estudio de evaluar la transitividad de las preferencias se realizó a través de una especie de encuestas. El presupuesto para realizar la investigación, esta investigación en tu caso, de economía experimental, ¿cuán alto puede ser para los estudiantes que están queriendo hacer una tesis o son estudiantes de maestría y necesitan publicar algún paper? ¿El presupuesto no es una limitación? Sí, creo, para contestar tu pregunta quisiera un poco empezar por decir que el hecho de que en Ecuador, si no me equivoco, haya dos laboratorios de economía experimental, en la SPOL está el uno, y no recuerdo específicamente dónde está el otro, ya causa un problema, porque no hay a dónde recurrir, porque no hay necesariamente ese medio que está al alcance de todos que le permita a uno ir a ese lugar y decir, mira, yo quiero hacer tal cosa. Una segunda restricción importante ya es justamente el conocimiento relacionado con la economía experimental. No, como mostraba en mis diapositivas, apenas en la última década podríamos decir que apenas 5 o 6 artículos se publicaron en el campo de la economía experimental en revistas de alto impacto en nuestro país. Eso quiere decir que hay muy poca aproximación de parte de las personas interesadas en esto en poder publicar en economía experimental, en interesarse en esto. En este sentido, el presupuesto que yo lo obtuve como parte del proyecto de investigación del que me estoy encargando, fue un presupuesto, la parte más fuerte del presupuesto, diría yo, fue el incentivo que hay que ofrecer siempre a las personas que participan de un experimento en economía. Eso no sucede en psicología. En psicología no hay incentivos para ofrecer, porque se trata de un objetivo un poco diferente. Pero en economía, los incentivos siempre tienen que estar presentes en el momento de hacer un experimento. Entonces, la parte más fuerte, diría yo, del experimento que nosotros realizamos tenía que ver con el incentivo. Lo demás, lo que hicimos es adecuar un laboratorio en el centro de investigación, instituto de investigación, adecuar un laboratorio para poder hacer el experimento, y en los otros casos, porque tuvimos la suerte de tener la participación de estudiantes de la PUCE, estudiantes de la Universidad Central y de personeros del Banco Central. Entonces, eso más bien fue un tema relacionado con que la persona que hace el experimento se desplace
busque la manera de hacer esto y lo realice. Entonces, yo diría que el gasto más importante estuvo ligado en este caso a los incentivos. Ahora bien, lo que nosotros buscamos en una segunda parte es comprobar nuevamente esta hipótesis, pero ya hacerlo a manera, utilizando compañeros de otras universidades de otros países. Esto obviamente va a contraer también un poco, a elevar un poco el gasto, pero va a permitirnos de cierta manera generalizar un poco más los resultados y evitar el sesgo que puede ocurrir entre una y otra nacionalidad. Pero en efecto es ese el gasto que más fuerte tuvimos, el gasto más fuerte que tuvimos que afrontar durante el experimento. Perfecto. José Gabriel, en términos, tú mencionabas que la economía del comportamiento evalúa mucho el factor de los incentivos en el proceso de decisión. Es como, y también es parte de evaluar no solo los incentivos, sino el sesgo propio que puedo yo tener con respecto a una elección, mis emociones o mis sentimientos con respecto a esa emoción o los errores de mi decisión. En tema de negocios, por ejemplo, ¿cómo estos factores, de acuerdo a la experiencia o de acuerdo a tu conocimiento, en los negocios, cómo la teoría, los experimentos, la economía experimental pueden ayudarnos a entender estos factores que también inciden en la decisión de un consumidor? Bueno, hay toda un área, ¿no? Hay toda un área de investigación, lo que se denomina finanzas comportamentales o behavioral finance, ¿no? Hay toda un área de investigación en esta línea. Hay muchos ejemplos, digamos, ejemplos que se relacionan a temas de mi área de investigación. Son, por ejemplo, los relacionados a las preferencias individuales, ¿no? Cómo los individuos tienen cierto perfil de tolerancia al riesgo, por ejemplo, o cierto perfil de decisiones sobre el tiempo, cómo todos los individuos percibimos el tiempo de una forma distinta, ¿no? Y esto hace que tomemos decisiones relacionadas. Si yo tengo la percepción de que, por ponerlo de otra forma, si yo tengo la percepción de que voy a morir el próximo mes, ¿no es cierto? Mi set de decisiones relacionadas a, por ejemplo, un seguro de vida, relacionadas a un seguro de salud o relacionados a hacer una inversión de largo plazo es muy distinto que si yo soy más joven, por ejemplo, y digo no, tengo 40, 50 años todavía por delante, ¿no es cierto? Los individuos percibimos el tiempo de formas distintas y esto explica de alguna forma nuestras decisiones. Entonces, uno de los ámbitos interesantes en esta línea es justamente lo que se hace en términos del ahorro, ¿sí? Y de cómo se invierte justamente en el tiempo. Relacionado al tema del ahorro, por ejemplo, se han diseñado productos específicos, ¿sí? Una muestra de esto es una tarjeta de crédito que se desarrolló durante, no sé si esté vigente todavía, pero se desarrolló durante un tiempo una tarjeta de crédito en el cual realmente era más un débito, pero es el tipo de extensión que tú le haces, por ejemplo, a un pariente de tu casa, a tu esposa, ¿no es cierto?, a tus hijos, y en donde esa tarjeta tienes un cupo específico, ¿no? Y ese cupo específico solamente se puede consumir en base a cierto tipo de categorías, ¿no? Entonces, si yo quiero controlar y las categorías las escoge el mismo consumidor. Y esta es una forma en la cual se establece una suerte de autocontrol. Entonces, por ejemplo, digamos, yo tengo la tentación de que en este mes quiero comprarme un nuevo teléfono, ¿sí? Tengo esa tentación muy fuerte, pero sé que en estas circunstancias es muy difícil. Necesito asegurar que el próximo mes yo puedo pagar la renta, la luz y el mercado, ¿sí? En la tarjeta de crédito que yo uso para los pagos, establezco los cupos que yo voy a permitir de ese uso. Solamente voy a utilizar el excedente una vez que cubra esos cupos. Si no cubro esos cupos, no puedo utilizar el excedente de esa tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es una suerte de, estos lo que se llaman mecanismos de autocompromiso. Es decir, yo estoy consciente de que tengo esta tentación y que entrado en el ambiente de decisión, a lo mejor tomo una mala decisión muy, muy apresurada, ex ante, antes de enfrentar ese problema, ¿no es cierto?, yo me controlo. Y esta es un poco
hay una analogía muy simpática de esto, ¿no es cierto? Esto es exactamente lo que le pasa a Homero con los cantos de sirenas, ¿no es cierto? Él está consciente de que puede caer en el embrujo del canto de sirena, ¿no es cierto? Pero de todas formas quiere escucharlo, y para hacerlo él se ata de manos, ¿no es cierto? Hace que lo aten de manos a un poste para el poder escuchar y pasar, ¿no es cierto? Sin problema con su embarcación. Bueno, esta es más o menos la misma idea. Si nosotros estamos conscientes de que tenemos este tipo de tentaciones, podemos buscar mecanismos de autocontrol, y en ese sentido se han diseñado una serie, inclusive páginas web. Hay páginas web que hablan de cómo se distribuye el tiempo, nos ayudan a distribuir el tiempo, apps que están diseñados precisamente para eso, para evitar, por ejemplo, procrastinar, es decir, dejar las cosas para más tarde. Hay una serie de herramientas, de instrumentos, herramientas bastante innovadoras y creativas, precisamente que hablan de cómo mejorar la toma de decisiones fundadas precisamente en estos conceptos de la economía del comportamiento. Gracias, José Gabriel. Gracias, Jorge. Voy a hacer una pregunta final. Por favor, hagamos unas reflexiones cortas para ir cerrando el programa. Jorge, pues muy probablemente tú te formaste en una escuela de economistas más orientadas a la visión macroeconómica. Y hoy, muy probablemente las escuelas de economía están enfocadas más en temas microeconómicos. ¿Cómo has vivido esa transición? Sí, la tradición clásica y claro, mi gusto por la economía entró por la macroeconomía, de hecho, desde que estaba en la universidad. Es algo que siempre estuve investigando, algo en lo que todavía sigo participando. Sin embargo, yo no lo pondría como que el tema de que, que la macroeconomía es menos importante que la microeconomía o algo así. Creo que la economía en general es y sigue siendo algo muy importante. Pero lo que yo diría es que la economía sigue siendo tan importante en tanto y cuanto su capacidad de poder reverse, en tanto y cuanto su capacidad de poder hacerse preguntas acerca de su dinámica interna y acerca de las respuestas que le están dando a las personas. O sea, para mí no hay un cambio muy drástico entre la macroeconomía y la microeconomía. De hecho, el experimento que llevamos a cabo en la universidad es un experimento netamente ligado a un tema de la microeconomía, pero la economía experimental tiene temas y tiene un campo mucho más amplio en los cuales se puede trabajar temas de macroeconomía, temas de política económica, que son muy importantes. Simplemente quisiera dejar una idea para este final de mis respuestas, es que acerca de la importancia de la economía experimental. Los experimentos estamos viendo que son tan importantes hasta el día de hoy que se hacen experimentos para probar una vacuna que podría ser la solución de la desesperación en la que hemos entrado en esta época de pandemia, y que podría solucionar esa dinámica hacia un ajuste mucho más grande a nivel mundial de las variables macroeconómicas. Entonces, mi idea es, y el objetivo, yo diría, de mi charla ya desde lo práctico, es que veamos a la experimentación en economía, la economía experimental del comportamiento, como dos áreas que tienen mucho que dar todavía, y que en países como los nuestros, que muchos economistas coinciden con decir que son de hecho laboratorios enormes para un montón de cosas de economía, que podamos hacer mucha más economía experimental, independientemente de que sigamos haciendo macroeconomía o microeconomía o econometría, lo que sea, sigamos haciendo mucha más economía experimental para que impulsemos esta dinámica nueva de la manera de entender el mundo desde la economía. Muchas gracias, Jorge. José Gabriel, como tutor de tesis, como director de tesis de las nuevas generaciones de economistas en la SPOL, ¿qué campos de investigación les puede sugerir? ¿Qué campos nuevos de investigación, temas nuevos de investigación en economía puede sugerir? Bueno, los temas son probablemente los que conocemos ya, es decir, la economía es esta ciencia, bueno, esta disciplina del conocimiento, digamos, que se construye o intenta construirse como una ciencia
precisamente porque tiene preguntas que se plantean que son muy viejas. Es decir, continuamos debatiendo sobre dilemas de la economía de mercado y de la competencia perfecta versus, ¿no es cierto?, un estado de bienestar más interventor. Continuamos debatiéndonos entre si necesitamos ¿no es cierto?, un esquema de impuestos. Continuamos debatiendo. Los temas de debate en la economía son los temas de debate social. Entonces, creo que en ese sentido hay mayor énfasis en determinados temas dependiendo las épocas. Por ejemplo, pienso yo que hoy en día, ¿no es cierto? Es más, yo estoy seguro que a raíz de esta pandemia va a surgir con mucha fuerza la investigación en la economía de la salud, ¿no? En economía de la salud, en economía de la educación, economía del trabajo, ¿no? Las condiciones de trabajo van a cambiar drásticamente en unos países más que otros, en ciertos sectores sociales más que en otros, pero esto va a constituir precisamente un nuevo elemento de decisión. La economía ambiental lleva ya algunos años, ¿no es cierto?, en boga. El último año también ganó un premio Nobel relacionado precisamente a esa agenda de investigación. Nuevamente estoy seguro que post pandemia los temas ambientales y de cambio climático van a ganar mucha fuerza, ¿no? Las agendas son las mismas. Lo que yo diría va cambiando en el tiempo y se va reforzando son justamente las herramientas. Y en ese sentido, hoy en día hay mucho énfasis en el trabajo de análisis de datos. Hay mucho énfasis en la incorporación también de temas de inteligencia artificial a las áreas de investigación, aun cuando ahí hay un costo-beneficio en utilizar esas herramientas. Hoy en día, nosotros, por ejemplo, a través de nuestro laboratorio, y aprovecho para decirle a Jorge, nuestro laboratorio es un laboratorio de investigación y también es un laboratorio que da servicios de investigación. Es decir, en la medida en que en que obviamente hay presupuestos involucrados de investigación, pero en la medida que hay esas voluntades conjuntas, se pueden hacer investigaciones también en nuestro laboratorio. Así que con mucho gusto invitados más bien a colaborar en ese sentido. Las herramientas van cambiando y nosotros hacemos énfasis en esto, ¿no? En utilizar la economía experimental o los métodos de economía experimental como parte del conocimiento de los economistas. Hace 2 años cuando ganó, hace 2 años cuando ganó el premio Nobel Richard Thaler, se hablaba justamente de esto. Hoy en día todo economista tiene que ser un economista comportamental, porque es en base a todo este conocimiento es imposible obviar, ¿no es cierto?, las anomalías que se derivan precisamente del comportamiento humano dentro de lo que intentamos que sea una ciencia consolidada en términos de ofrecer precisamente una descripción adecuada de cómo los individuos toman decisiones, de cómo las instituciones, ¿no es cierto?, interactúan y estos individuos interactúan en el mercado y qué políticas, ¿no es cierto?, son más efectivas en términos de promover objetivos sociales. Muchas gracias. Les quiero agradecer por su tiempo. Quiero agradecer a todas las personas que nos han acompañado en esta transmisión. Quiero agradecer a las autoridades del Banco Central que hacen posible que estos espacios de vinculación con la sociedad, con la comunidad académica, con la comunidad de estudiantes sean posibles. Quiero agradecer a nuestro director del programa, Miguel Ángel Pérez, a quienes están atrás en la coordinación y en todos los controles de este programa, que son Carlos Armijo, Rodman Jaramillo y Andrea Mancero. Quiero felicitar, muchas gracias nuevamente a los señores expositores. Me despido y estamos la próxima semana. Vamos a estar con un expositor internacional, Mauricio Bock, hablando sobre la influencia del neuromarketing y la construcción de nuevos liderazgos. Les agradezco mucho, muchas gracias y que tengan una linda tarde. Gracias.